Bienvenidos una vez más para mi canal de Alejo Videos. No podemos arrancar sin un mate. Les voy a dar una breve introducción de lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo instalar un ventilador de techo? Yo ya hice en mi canal de YouTube un video compuesto por dos partes, que era cómo instalar un ventilador de techo, desde cómo ensamblarlo completo cuando te viene la caja y todo eso. Los videos esos se los voy a dejar al final. Y antes de ir hablando, vamos a la intro. Entonces, los videos esos se los dejo al final de este corriente video que estamos mirándonos, vos y yo, se los voy a dejar al final. Ahora, lo que voy a hacer es mejorar ese video, metiendo algunos tips importantes. No te voy a hacer exactamente el mismo video, pero sí te voy a dar unos tips importantes que fui aprendiendo a medida que fui instalando un montón de ventiladores de techo. Y te paso a mostrar cuáles son. Tip número 1 para poder instalar un ventilador de techo una vez que lo ensamblas. No te voy a mostrar cómo se ensambla porque yo ya lo tengo ensamblado y está en ese video que hice antes, pero no te voy a mostrar cómo se ensambla. Ya lo tengo ensamblado, fíjense. De hecho es el mismo casi que tenía en ese video. Cuando lo van a colgar en el techo sin paletas, solamente con esto. ¿Por qué? Porque si no vas a estar pinto, vas a chocar las paletas. Entonces, una cosa que fui aprendiendo con el tiempo es no lo subas con paletas. Las paletas se las colocas al final, que sea el último paso, digamos. Después, hay dos tipos de enganche en lo que son ventiladores de techo. Uno te lo paso a mostrar ahora subiéndome a la escalera y mostrándote con el ventilador. Mirá. Bueno, ahí tiene un precinto con los cables, pero básicamente es un gancho. ¿Ven? Es un gancho, el precinto está provisoriamente ahí para que no se me vayan los cables. Un gancho en los ojales de la caja hexagonal, y además le metieron como un alambre ahí se llega a ver arriba, como un alambre. Todas estas cajitas tienen que tener un enganche de arriba, un alambre para enganchar el alambre para reforzarlo más, cosa que si se parte una de estas ojales que tiene ahí, que es muy probable que se puedan llegar a partir, porque esto soporta todo el peso del ventilador. Y ven que tiene acá tipo un cuerito, una gomita, una goma, digamos. Ahora te voy a decir dónde se engancha, pero este es un primer sistema. Tenés como una omega ahí arriba, conectada con un alambre de sujeción ahí al fondo, y además a los ojales, digamos. Y te digo dónde se engancha ahora. Ese omega que está puesto ahí se engancha acá. Por eso tiene este tornillo acá. Le sacas la tuerca. Esto que sea por favor una tuerca que venga con arandela de goma dentro. Yo hice un video que también te lo voy a dejar al final. Tuerca con traba se llama ese. Entonces va enganchado acá, entonces la tuerca con traba hace que esta tuerca no se salga ni a palo y este caño no se sale más. Digamos, esto queda enganchado acá adentro. Sacan la tuerquita, lo cuelgan y ya queda ahí. Después resta poner la parte de lámparas. En este caso está desarmado porque lo tengo que reparar. Este ventilador está todo medio que cayó agua adentro. Y ponerle las paletas. También están todos los tornillos. Siempre que saquen tornillos en ventiladores de techo o lo que desarmen, pónganlos de nuevo ahí para que no se pierdan porque después deambulan. Ese es su primer sistema de enganche, que es el omega enganchándose acá arriba, y después tiene esta campanita que cubre todo. Nada más. Los cables salen por el agujero ahí del medio. Ese es el primer sistema que vamos a encontrar. El segundo tipo de enganche que van a encontrar en los ventiladores de techo es este. Estoy muriendo de calor acá porque cerró las ventanas para que no entre el ruido de afuera. El segundo enganche que vas a encontrar es este tipo. Mirá. ¿Lo ven ahí? Ahí. Este enganche. Lo mismo, estos dos agujeritos que están acá enganchan en los ojales de arriba con un tornillito, con lo que sea, y además yo siempre trato de engancharlo con algún alambre más, algo al gancho que está arriba. Muchas veces me pasa que gente que me pregunta en base al video ese que había hecho en su momento, que me dice, che, en mi caja hexagonal del techo no tengo un gancho. Bueno, ahí habría que ver si no se le puede poner esos tarugos con anillo, esos tornillos con anillo que van bien metidos adentro. Tengan cuidado porque perforan, y si tienen una losa arriba la perforan.
Tienen que fijarse bien eso, porque muchas casas no tienen, o lo tenían y está recontra oxidado y se fue. Así que esto tiene que estar bien agarrado, bastante peso el ventilador de techo. Mucho lo que hacen, y se los voy a decir, y lo tienen que hacer en lugares educativos donde hay chicos, donde hay todo, o incluso en su casa. Muchos lo que le hacen le enganchan, además de la sujeción esta, del alambre extra, una cadena acá, una cadena al techo. Cosa que si se sale, ¡plac!, queda enganchado la cadena. Esto más de una vez ha pasado en institutos educativos y todo eso, que se cayó prendido y le pegó un paletazo a algún chico. Por suerte, nunca escuché que haya matado a nadie. Y roguemos que así siga, pero tengan cuidado, por favor. Esto es bastante peso. Yo no sé, debe pesar 3 kilos, 5 kilos, pesa con las paletas, todo eso pesa. Entonces, y más cuando gira va generando un pequeño movimiento que si tienes oxidado te lo puedes sacar. Entonces, suponiendo que están todas las condiciones hechas de que los ojales están bien, enrosquen un alambre aparte extra y como tercer refuerzo le pueden poner una cadena por afuera. Está esto, estos dos agujeritos van a los ojales. Y te vas a preguntar, que esto yo me lo pregunté en su principio, digo, ¿para qué está este gancho? Esto está fantástico. Te voy a explicar lo siguiente. Esto va bien pegado al techo. Este ojal, ¿sabes para qué es? Para que cuando vos tengas los cables que salen de acá del techo, que son para luminarias, si es que venga con iluminación, puedas enganchar el ventilador acá y puedas empezar a cablear. Es fantástico. Porque yo le dije, uy, ¿cómo hago? ¿Viste? Le tenía que decir a alguien, ayúdame, tenémelo, que yo empalmo, ¿viste? Y después lo subimos, lo enganchamos. No, directamente pones un alambre enganchado acá al ventilador que quede colgando. Y de ahí ya para más tranquilo lo puedes hacer solo. Esa es la ventaja. Bueno, esto en el techo. Si se fijan acá, tiene dos agujeritos roscados. ¿Cómo es? Esto va a estar así. Dos pares de cables, un par de cables, digamos, un marrón y un celeste, es el ventilador. Y el otro par es la iluminación. Y después tienen acá la tierra que la tienen que conectar siempre, como corresponde. Y miren esto. Acá tiene, no sé si se llega a ver, tiene como un palito que es como una chaveta. Y engancha este plástico. Y esto engancha todo. Todo el peso de este ventilador de techo lo van a tener acá. Ahí está. Todo este peso lo mantiene esta chapa ahora. Porque esto engancha con este plastiquito negro. Y esto va a enganchar acá. ¿Ven que tiene dos agujeritos acá? ¿Dos agujeritos? Bueno, con uno van a poner, digamos así, van a ver, así los voy a mostrar arriba cuando tenga instalado. Con uno van a enganchar primero para que entre por acá. Y una vez que engancha y entra por acá, primero se le van a tener que poner estos tornillitos. Hacen track, lo clavan. Y después le ponen el segundo tornillo, que es el del seguro. Por eso tiene dos y tiene dos acá. Uno es para desplazarlo, hace así, digamos, track. ¿Se ve? Entra ahí y después el otro lo ajusta. Así que lo que vamos a hacer es bajar el viejo sistema, que es el gancho con omega. Igual se lo vamos a tratar de reutilizar, lo vamos a tratar de salvar ese ventilador de techo. Y vamos a colgar este. Vamos a conseguir alambre y vamos a conseguir hacer el cableado. Básicamente esto tiene dos cables, como dijimos antes, dos para el ventilador de techo, dos para la iluminación, y todo eso viene de una cajita. Mirá, de los dos pares del par de cables que va para la iluminación, viene de la tecla de iluminación como venía siempre. Eso no cambia en absoluto. El par del ventilador, igual ahora cuando termine el video te dejo el diagrama de conexión como es. Va con una cajita como esta, o como se está consiguiendo últimamente, que son variadores tipo electrónicos. Este es electrónico, ya no vienen casi más con bobina. En mi Instagram el otro día estuve tirando un par de historias al respecto, porque viene cada vez más electrónico esto. Y hay quienes lo aman y hay quienes lo odian, porque dice que el electrónico te genera mucho ruido si es de mala calidad. Si es de mala calidad los componentes te calienta mucho, que hay muchos que prefieren el del bobinado porque calienta menos, hace que el motor trabaje mejor. Son gustos. Yo he probado poco los electrónicos. Básicamente tiene esto, y cuando lo abren tiene esto.
Una perilla de selección con unas resistencias soldadas ahí y este módulo electrónico. Básicamente este módulo electrónico igual no se esforzaron mucho en hacerlo bien, digamos, o ponerlo bien lindo, acá prolijito, pegado, con alguna silicona, nada, todo así medio garompa la calidad, en particular este. Bueno, tienen dos cables. ¿Cómo es la conexión para el ventilador de techo? El neutro el neutro de la casa, digamos, o el que va para la fase esta, el neutro va directamente al cable celeste del ventilador de techo, de la parte del motor. Dijimos, tenemos un par de iluminación y un par del ventilador. El par del ventilador tiene dos cables, más el tercero de tierra, pero estamos hablando solamente de los de tensión, no los de protección. El cable de neutro le mandamos el neutro, el celeste se lo conectamos directo. La fase se la vamos a conectar con esto. La fase entra acá, la salida de esto va al motor. Y esto básicamente ya te regula todo. Va en serie con la conexión de la fase hacia el motor. Imagínense que tienen una lámpara y tienen un interruptor. Bueno, esto cumpliría. El motor sería la lámpara y esto sería el interruptor. ¿Se entiende el concepto? Va en serie. Igual lo vamos a probar todo bien. Y vamos a hacer un video un poquito más especificado sobre esto, probándolo con alguna lámpara. Pero básicamente ese es el concepto. Esto va en serie con la fase que le llega al motor. Muchas veces algunas personas me han preguntado, che, ¿cómo hago para detectar si se me rompió esto o si se me rompió el motor? Bueno, le mandás 220 directo al motor, porque básicamente esto lo que te hace es cortarte los 220 que te llegan al motor. Vos le mandás 220 y ya te tiene que llegar, digamos. Entonces tendría que andar a velocidad máxima. Esa es una buena prueba. Le mandan la fase directo 220 a la parte del motor. Así que voy a bajar eso y te voy a mostrar cómo se hace. No quiero cortar la luz porque yo ya sé por dónde pasan los cables y se va a quedar sin iluminación para que podamos ver bien el video. Igual le voy a cortar la luz cuando haga los empalmes, no cuando saque esta chapita. Si usted lo hace, corte la luz. Y los guantes. Acá está el gancho del techo. Ahí está el gancho del techo. A ver, corremos esto. El gancho del techo y los cables que vienen. Tenemos la línea de tensión de las luces y la línea de tensión del ventilador. Fíjense cómo quedó. Tenemos el par que seleccionamos que es para la iluminación, que esto viene de la tecla de iluminación siempre que tenían en sus piezas o en su ambiente. Los tres cables que van para el motor. Esta tierra también sirve para la iluminación. Y fíjense ahí, si se llega a ver, doble alambre le metimos. Por las dudas, además de este tornillo y de este tornillo. Así que ahora nada más resta cablearlo, colgando acá el ventilador y empalmar estos cables con los cables del motor. Tenemos acá lo que va a ser un gancho para enganchar en el ganchito que hemos mostrado arriba. Tenemos la parte del ventilador, que son cables más gruesos que los de iluminación. La tierra, fase, neutro. Fase, neutro. Usen los colores, marrón fase, celeste neutro. ¿Ven? Acá enganchado. Entonces con ese ganchito ustedes pueden colgar, empalmar y después descolgar. Bueno, fíjense,
neutro, fase, tierra. La tierra está conectada a todo el caño, está conectada a todos lados y además va a estar conectada al chasis también. ¿Está bien? Mediante este alambre. Y fase y neutro del motor. Listo. Fíjense este detalle. Un tornillito acá. Y vamos a poner otro del otro lado acá. Ah, se me va a complicar. Se me va a complicar grabar a la vez. Pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Porque ahora voy a tener que desengancharlo y acoplarlo acá. Vamos a ver cómo hacemos. Ven, lo primero que enganchan es este tornillito y el otro que está acá opuesto. Y ahora le ponemos, una vez que lo giraron, una vez que entró y giró, le ponemos el otro tornillito acá y lo mismo del otro lado para trabarlo. Ahí quedan los dos tornillitos. Este es el del primero. Una vez que giran, le clavan el segundo y ya no hay forma que gire. Entonces todo esto, el ventilador se queda sostenido por esto, enganchado a la chapita de ahí arriba. Importante que quede esto calzado ahí, en esa ranurita, ¿ven? Así no se mueve esto. Muy importante. Listo, ya está. Ahora solamente falta conectar el regulador, que ya les dije cómo se hace. Y falta poner las luces. Y chao, le ponemos unas lamparitas y sale andando. Igual lo voy a probar ahora en directo como para puentear el variador de velocidad. Espero que les sea útil este video que estamos haciendo. Bueno, fíjense que del variador salen dos cables, de los cuales cualquiera de los dos, uno va a la fase y el otro va a lo que sería el motor. ¿Está bien? Va en serie con el motor de la fase. Viene a este dispositivo, a cualquiera de esos dos bornes, y la salida de ese borne va a lo que sería la alimentación del motor de la fase. Fíjense, ¿recuerdan cuando yo les dije que salían dos cables? Esto está, fíjense que está todo provisorio, porque esto después lo vamos a colgar en la pared y todo eso, por eso está todo provisorio. Salen dos cables que eran las borneritas esas que había. Una de las dos es el cable que va al motor de la fase. ¿Está bien? El motor tiene dos cables, uno de esos sale de la bornera y el otro es la fase. Este cable marrón es la fase que viene la llave térmica. Entra acá a la cajita, la salida de la cajita viene al cable que va al motor y el motor a su vez tiene conectado neutro arriba. Esta tecla no está en uso por ahora, pero la vamos a usar para prender y apagar, o sea que antes de entrar a las borneritas que están acá internamente, lo voy a hacer pasar uno de los dos cables por acá, así corta o no todo esto. Voy a cortar el que viene de la fase de acá. Entonces, ¿se entendió? De las dos borneras que vienen acá, uno sale de la fase que viene de la llave térmica, y el otro es el cable que va al motor. Este cable va al motor, a la fase del motor arriba, y el neutro, que es el cable celeste que estaba arriba, está conectado al neutro. Oh, qué lindo con este calor que estaba teniendo. Quedó la luminaria. Está todo en fase temporal acá porque todavía estamos haciendo todo el cableado. Pero fíjense que apagamos la tecla de acá y se apagan las luces. Las luces siguen estando exactamente igual como estaban antes. Eso no cambió nada. Solamente que en lugar de las luces que estaban antes colgando temporal, digamos ahora son las luces que vienen en el ventilador de techo. ¿Se entiende, señores? ¿Se entiende? Pero lo que me importaba destacar más que nada era el tema de... ¿cómo se llama? Del enganche. El enganche, porque es algo importante, tiene que estar bien sujeto a esto porque se te puede caer en la cabeza y te puede lastimar. Así que nada más. Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse a mi canal. Tienen mis redes sociales de Alejo Videos en todas. Mirá cómo es, qué lindo. Marca Martin y Martin, hecho en Argentina, industria argentina, muy bueno. Son de lo mejor que hay para mí en Argentina. Las veces que lo compré, ningún problema. Les puedo asegurar que esto no es un chivo, no es nada. Esto me lo compré realmente y ya es como el tercero que compro esta marca.
y andan muy bien, tiran un aire espectacular, no hacen ruido, tiene buenos componentes, la verdad que cabe destacarlo cuando algo es bueno. Así que nada, ¿qué más les iba a decir? Nada más. Sin más que decirles, les mando un gran abrazo y hasta luego. Estudien siempre, muchachos, estudien siempre, nunca paren de estudiar. Recuerden que el conocimiento y el estudio te da libertad. Así que estudien, nunca dejen de estudiar. Siempre piensen qué más hay que estudiar. No importa si es la carrera que más deja plata o no. No se preocupen por eso. Preocúpense por ser felices. Que en la vida hay que ser felices. ¿Está bien? Hasta luego.